Hola con todos, bienvenidos a este conversatorio tan amable, tan simpático que vamos a tener con Roberto y con Marcelo para hablar de un tema que a todos nos está preocupando, y es que algo nos está pasando desde que inició la pandemia, ¿no? Estamos perdiendo productividad, estamos sintiéndonos agotados, estamos perdiendo foco, estamos teniendo unas presiones terribles del entorno, y en muchos casos empezamos a entrar en una suerte de desesperación de diagnosticar y saber qué es lo que nos pasa. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de engagement, que una traducción poco completa sería compromiso, y burnout, que la traducción clara sería agotamiento, ¿no? Que es parte de lo que más nos está pasando. Hace poco tuve la oportunidad de leerla o de volver a leer la encuesta que corrió Circular HR, parte de Fundación Chile, de esta situación en el año 2020 y cómo el entorno del COVID nos estaba afectando. Y ahora estoy muy entusiasmado de saber que se está corriendo en esta misma semana la encuesta del año 2021. Y para entrar en materia, entonces, quisiera preguntarles a Roberto, a Marcelo, sus opiniones, sus criterios acerca de esto que nos dice la encuesta 2020, ¿no? Hemos tenido un impacto muy fuerte en la pandemia. ¿Cómo nos ha impactado? ¿Cómo nos ha impactado esta realidad del teletrabajo? ¿Qué factores son los que están influyendo? ¿Qué variables muestran las mayores presiones? En fin, ayúdanos a educarnos, a aprender y a saber cuál es el diagnóstico del efecto del COVID-19 sobre el agotamiento y el compromiso. Empecemos con Roberto, por favor. Perfecto, Mauricio, gracias. Bueno, tú ya bien lo dijiste, ¿cierto? Un poco desde la intuición, todos sentimos más o menos lo que hoy día ya se está transformando en un tema importante, y no estamos hablando aquí de Ecuador, de Perú, de Chile, de Latinoamérica en general. Estamos hablando de un cambio y una transformación que está impactando a nivel mundial. De hecho, esto es algo que se ha instalado fuertemente en la agenda, y quiero justamente mostrar ahí un par de láminas, algún par de imágenes que creo que muestran justamente este impacto. O sea, hoy día ya se habla de que la pandemia y las consecuencias de la pandemia nos tiene agotados, ¿cierto? Nos tiene fatigados. Se habla mucho de la fatiga pandémica, como ya los países están dejando de tener impacto con sus cuarentenas porque la gente simplemente no se apega a las restricciones. Y esto tiene que ver, y justamente la explicación de la OMS y las recomendaciones tienen que ver con que el agotamiento asociado a la pandemia ha sido tan alto, los niveles de angustia, los niveles de tensión, de estrés y de desgaste han sido tan altos que simplemente ya no quedan muchos recursos a las personas a nivel psicológico para poder adherir a las normas, ¿cierto? Y esto es algo hoy día que se está tomando la agenda. De hecho, para que te hagas una idea, esto es algo que nosotros venimos monitoreando ya hace varios años. De hecho, voy a mostrar un set de datos que tiene que ver con la realidad que hemos estado viendo en Chile durante los últimos años, y que durante los últimos 2 años ya hemos incluso podido explorar incluso en distintos países en Latinoamérica. Pero esta es la serie de datos que tenemos desde el 2016, es decir, nos permite dar una mirada hacia atrás respecto a cómo la gente reporta sus niveles de agotamiento. Y si bien el nivel de agotamiento no es que hubiese sido completamente estable, sí hay un cierto incremento, es bastante leve ese incremento. Ahora, si ustedes se fijan, más a la derecha, al fondo a la derecha, es donde está justamente la data del año 2020, ¿cierto? Esto fue un sondeo que hicimos. Y lo que nos dimos cuenta ahí es que los niveles de agotamiento que venían inflándose lentamente se pegan un salto. Y ese salto es justamente, Mauricio, lo que tú dices de esta sensación intuitiva de que no nos da el tiempo, de que no nos da la energía, ¿cierto? De que se nos cae un poco estas ganas de poder sacar adelante los temas laborales porque simplemente no tenemos la energía con que empujarlo. De hecho, si ustedes se fijan, no me quiero meter mucho acá al detalle, pero si uno suma en estos puntos, si ven ahí el cursor, fíjense que hay acá unos eh, iconos redondos, ¿cierto? Con un área roja y otra naranja. Lo rojo quiere decir es la proporción de gente que está totalmente agotada. Y los que están en naranjo son aquellos que están en riesgo de quedar en total agotamiento. Y lo que nos damos cuenta es que estas proporciones dentro de las muestras que vamos recogiendo empiezan a crecer cada vez más. Y ya el año 2020
se empiezan a acercar incluso al 50% de la muestra que nosotros estábamos tomando. Esto, para que ustedes hagan una idea, es algo que seguimos viendo. De hecho, ahora pocas semanas más, y podemos compartirles esto, vamos a tener de hecho el detalle de toda la medición 2020 que estamos trabajando ahora el diseño, donde hay hallazgos bien interesantes, hay un análisis en particular muy interesante, pero se puede ver cómo los equipos se han visto afectados, y en particular el primer semestre pareciera haber tenido de hecho el impacto más potente. Hay una cierta recuperación en el segundo semestre, pero el impacto del aislamiento y las transformaciones que han dado pie o que se han iniciado como consecuencia de la pandemia han sido, han sido bien brutales ahí, Mauricio. Creo que eso se ha dejado sentir, ¿cierto? Y no solamente a nivel del agotamiento laboral, esto también se ha visto en términos del entusiasmo de los equipos en el trabajo. O sea, hoy día probablemente la motivación laboral también se ha visto resentida como consecuencia de esta misma realidad. Estupendo. En realidad es así, y perdóname que te haga una pregunta un tanto emocional, Roberto, pero no puedo quitármela de encima. Sabes que hemos estado trabajando en la encuesta de este año, en pedir a la gente en la encuesta de este año, y he tenido varias respuestas de personas que me dicen: Mauricio, ¿qué contestamos los que nos hemos quedado sin trabajo? Entonces es doloroso, es angustioso, y yo imagino que estas variables deben dispararse todavía más. No sé si me puedes dar una opinión rápida sobre eso antes de pasar a hablar con Marcelo. Totalmente, o sea, es parte de la realidad. El impacto de la pandemia ha sido muy potente porque no es solamente que hay una proporción importante de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Estamos hablando de millones de personas como nunca antes que se pasaron a un formato remoto de trabajo. Pero también hay una proporción grande que vieron afectados sus ingresos, que perdieron su fuente de ingresos. Y todo esto lo que genera es una reconfiguración de nuestra experiencia cotidiana, ¿cierto? En algunos casos de la experiencia misma de trabajo, y en otros casos de la experiencia de quedarse sin trabajo. El peor escenario posible, obviamente, es cuando uno pierde esa fuente de ingreso, pero incluso aquellos que mantienen la fuente de ingreso y que mantienen sus trabajos, ven cómo se reordena la realidad que están enfrentando, y donde quizás hoy día tenemos que pasarnos a un modelo de operación de e-commerce. Ya no podemos seguir vendiendo igual, y tenemos que empezar a hacer marketing digital porque ya no llega la gente a mi tienda, ¿cierto? Cosa que antes yo toda la vida estuve acostumbrado a tener mi tienda y la gente llegaba porque pasaba en la calle, ¿cierto? Hoy día eso ya no es viable, tengo que transformarme. Y lo que eso genera es que los niveles de recursos y demandas, que es lo que finalmente determina tu engagement y tu agotamiento, se ven fuertemente reconfigurados. O sea, para que nos hagamos una idea, Mauricio, aquí una imagen, ¿cierto? Un esquema que nos permite entender muy bien de qué se trata esto del engagement y del burnout como un síndrome ya clínico, ¿cierto? Resulta que el engagement es un estado de alta activación, pero que también es una activación agradable. O sea, no es lo mismo estar adicto al trabajo y estar muy activado porque nos sentimos obligados. Más bien, nosotros lo que entendemos es que el engagement es que estamos trabajando de forma apasionada, nos gusta lo que nos gusta, o sea, lo que hacemos. Como consecuencia, cuando tenemos altos niveles de engagement, fluimos en el trabajo, ¿cierto? Disfrutamos lo que hacemos, entramos en estados de flujo, vuela el tiempo, y como consecuencia tenemos mayores desempeños, satisfacemos mejor el cliente, etc. Pero al mismo tiempo, hay que entender que existen estados de burnout, y en este caso probablemente el burnout es muy específico, muy clínico, muy cercano a la depresión. Pero cuando hablamos del agotamiento laboral, estamos hablando del componente central del burnout, es esa decaimiento, fatiga, que implica una pérdida de la energía, ¿cierto?, vital, y de poder poner al servicio del trabajo. Entonces estamos hablando de estos puntos opuestos dentro de estos cuadrantes, ¿cierto? Obviamente el engagement tampoco vamos a entender que es lo mismo que estar simplemente satisfecho. Esto más bien es cuando estamos en un buen trabajo, pero no hay nada que nos desafíe, no hay nada que nos interese mucho. Entonces, como consecuencia, lo que hay que entender es que para poder impactar estos estados de engagement y agotamiento, la pandemia lo que hizo fue reconfigurar esta experiencia de trabajo y las condiciones que nos activan y las condiciones que hacen agradable el trabajo. Entonces resulta que cuando se transforma la realidad, y me voy
formato remoto, donde ya no me veo con mi equipo, no tengo acceso a mi jefe, ya no está cerca, ya no está al lado, donde me mandan los mismos mails de antes que no se entendían, pero ya no puedo simplemente pararme y preguntar qué significa. Tengo que empezar a llamar, mandar chats, todo se ralentiza, todo se complica, cómo ingreso las facturas, ahora cuál es el procedimiento con los contratos, todo se desordena. Y eso lo que genera es que afecta en términos de que aumentan las demandas que enfrentamos en el trabajo y muchos de los recursos que antes teníamos que fluían en la oficina. A la autonomía en términos de cómo colaborábamos con el equipo, la retroalimentación constante con los demás, el coaching de parte de mi líder, ¿cierto? El optimismo de poder contagiarnos con los demás, todo eso se pierde. Y eso ocurre para los que están haciendo teletrabajo, eso ocurre para quienes empiezan a trabajar por turnos en la oficina o para quienes nunca cambiaron su trabajo presencial y siguen quizás en la planta, pero esta vez con distanciamiento social brutal. Entonces, el engagement y el agotamiento de las personas se ve afectado porque aumentan las demandas, aumenta la presión, ¿cierto? Esta persona que tenía una tienda, por ejemplo, ahora tiene que aprender a hacer las cosas distintas. Aumenta la presión que tenía antes, más demandas emocionales, conoce trabas que antes no tenía que enfrentar y muchos de los recursos que tenía los pierde. Como consecuencia, el trabajo deja de ser quizás tan agradable y activante y más bien es una montaña que no sé cómo escalar. Y cuando eso ocurre, nos empezamos a agotar y más bien caemos en estos estados desagradables de baja activación asociados al burnout. Gracias, Roberto, y gracias por presentarnos este modelo tan claro que a mí me gusta muchísimo de las demandas y los recursos, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a encontrar la solución, el camino de salida del que vamos a hablar en un momento. Pero, Marcelo, yo quería preguntarte, tú tienes una experiencia súper interesante con más de 15,000 personas, 6 países, un estudio completo realizado desde las operaciones de ustedes en Ecuador. Y quería preguntarte tu visión, ¿qué tan homogéneo es el problema alrededor de la región? ¿Encuentras diferencias importantes entre países? ¿Qué vas encontrando en ese estudio tan amplio que ustedes han realizado? Gracias, Mauricio. Gracias, Roberto, por esta invitación. Voy a tratar de ser muy preciso para poder compartir con ustedes la experiencia que vivimos. A final del año 2020, este es el grupo financiero más importante de nuestro país, el cual hemos hecho un diagnóstico de más de 15,000 personas en 6 países de forma simultánea. Lo importante es reconocer por qué lo hicieron el estudio. Realmente son firmas que han venido trabajando con muchos instrumentos de medición de clima, de happiness o cosas muy similares para saber qué tan agradable están sus colaboradores. Y al ser un grupo financiero importante, pues obviamente cae por su propio peso de que son gente muy bien tratada, muy bien trabajada, con las mejores condiciones. Entonces tienen un compromiso alto en todas sus mediciones con respecto a la marca. Pero sin embargo, eso no significa de que estén en un nivel óptimo de productividad. Y más aún, ahora impactado por una nueva realidad, fue lo que les llamó profundamente a este grupo financiero el trabajar con nosotros. Hay un pilar fundamental que Roberto lo ha comentado. Este modelo es un modelo que nace de procesos científicos rigurosos, donde año a año, por más de, no sé si más de 20 años en Europa y desde el 2013, liderado por Fundación Chile y Circular HR en América Latina, una investigación para poder determinar cuáles son esas palancas que traccionan, no solo tener una evaluación, Mauricio, decir, mira, esto es lo que pasa con el engagement o esto es lo que pasa con el agotamiento, sino cómo puedo yo generar, cómo yo puedo trabajar, cómo puedo yo hacer, ¿no es cierto?, mi gestión desde esas perspectivas. Entonces, lo más importante que comentarles es que nace de procesos de investigación y tú lo habías iniciado diciendo de que estamos ya preparándonos para lo que viene en este año, porque es absolutamente constante este cambio y este aprendizaje que estamos teniendo. Entonces, nada más compartir en honor al tiempo de que este grupo empresarial ha podido encontrar herramientas concretas y específicas, un modelo de gestión para poder, valga la redundancia, traccionar, trabajar sobre los hallazgos tanto de engagement como de burnout. Roberto, tal vez tú me puedas complementar desde la parte técnica, pero Mauricio, lo que quiero nada más dejar es que hoy más que nunca las organizaciones no solo necesitan validar su percepción,
es decir, a nivel de compromiso o a nivel de agotamiento, sino cómo puedo yo, mis sistemas de trabajo, poderlos alinear a las mejores prácticas para que obviamente no decaiga o no lleguemos a esos niveles de alto impacto o por resultados o porque la gente realmente va perdiendo su productividad. Así que espero haber tocado los puntos sensibles y Roberto ya desde la parte más técnica nos puedes comentar. Adelante. No te escuchamos, Roberto. Perdón, para variar el micrófono apagado. Pero me haces pensar inmediatamente justamente en lo que aparece ahí en esas frases, ¿cierto? O sea, Arnold Baker, que es algo así como el gran investigador que ha apadrinado todo este esfuerzo nuestro en traer estas metodologías a Latinoamérica, justamente dice esto, de que dice, no solo basta con tener este talento, ese talento hay que poder inspirarlo para que esté al servicio, ¿cierto? Entonces, si queremos, como decía Marcelo, que esto esté en el nivel óptimo, ¿cierto?, de productividad, que los equipos logren sus niveles óptimos de productividad, necesitamos poder contener las fuentes del agotamiento, pero también entregar todos aquellos recursos que sabemos que son claves para que catalicen estos estados de alta activación positiva. Solo así vamos a poder hacer que realmente genere el valor todo aquel potencial que estamos capturando, trayendo y formando talento al interior de las empresas. Y hoy día, más que nunca, en ambientes de alta incertidumbre, el poder retener e inspirar a esta gente es cada vez más claro. Miremos hacia el futuro. Quiero compartir con ustedes unos datos, nada oficial, nada formal, pero de algunas aplicaciones que están en el medio sobre proyecciones de tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo que tomaría a los países llegar a ese 70% de población vacunada o la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Entonces, yendo del menor al mayor, Chile 115 días, Ecuador 503 días, Colombia 601 días y Perú 1030 días. Si tomamos estos números en consideración, tenemos un largo camino por delante todavía en términos de tiempo de vivir un entorno similar, incluso un poco peor, sin duda más esperanzador del que estamos viviendo ahora. Y aquí en Perú, efectivamente, a través de Caduceo Internacional, estamos conversando y trabajando con varias empresas que nos piden soluciones concretas, ¿no? Soluciones concretas que nos dicen, ok, ya entiendo por qué mi gente está agotada, ya entiendo el modelo, pero ¿cómo salimos adelante? Y estamos trabajando aquí en elementos de apoyo a los colaboradores para que generen espacios de recuperación, para ayudarles con sus palancas de recursos y que enfrenten a las demandas, porque las demandas va a ser muy difícil disminuirlas. Las demandas van a seguir ahí. Entonces hay que trabajar por la contraparte, por el lado de los recursos, que es buena parte de lo que estamos trabajando aquí en Lima con algunas empresas. Pero me gustaría mucho entender su visión regional y su visión de la experiencia. ¿Qué podemos hacer primero para proteger a nuestra gente, para evitar que el deterioro, si puedo llamarle de esa manera, continúe? Y más que nada, los líderes que en este momento tienen en sus manos la productividad y el enfoque a futuro de las empresas, ¿con qué herramientas pueden contar? ¿Qué esperanza pueden tener de que al no poder variar las demandas, es decir, tenemos que vivir en la realidad en la que estamos, podemos hacer cosas a favor de darle recursos a nuestros colaboradores para recuperar no solo la productividad, no solamente el entusiasmo, sino la salud de quienes trabajan con nosotros, ¿no? Así que, por favor, nuevamente, Roberto, te pido tu visión del tema. Creo que tocas un punto que es tremendamente importante, ¿cierto? Los líderes juegan un rol increíblemente, digamos, pesado en toda esta ecuación, donde finalmente catalizan el que todo esto se mueva hacia un lado hacia otro. Pero no podemos hacer, más todavía en tiempos de pandemia, donde están los líderes hiper exigidos, que sean los únicos responsables. Y en ese sentido quiero mostrar también un esquema más adicional que tengo aquí bajo la manga, que muestra muy bien cómo, si bien los líderes juegan un rol,
son una de las capas que uno debiera abordar al momento o cuando las empresas se plantean una estrategia de gestión. Cuando uno quiere cambiar esta realidad o al menos contenerla, entendamos, como dice Mauricio, que quizás hay muchas demandas que hoy día están desbordadas en algunas situaciones, especialmente en algunas industrias. Por ejemplo, de hecho lo hemos visto esto en el ámbito de la educación, como los profesores en el formato online están con nivel de demandas altísimas. Y quizás no vamos a poder moderar ni optimizar esas demandas en el mediano y corto plazo. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar por inyectar la mayor cantidad de recursos que ayuden a estos equipos a poder enfrentar esas demandas de la mejor manera. Para esto, lo que los investigadores, entre ellos Arnold Baker, que habíamos comentado, ¿cierto?, vienen desarrollando ya hace tiempo, es una estrategia de gestión que al menos involucra 3 niveles. Por un lado, es importante todo lo que venga desde la gestión top-down, ¿cierto? La empresa tiene la capacidad de generar ciertos mínimos comunes, ciertos estándares. Seleccionamos personas con ciertas características, las involucramos, ¿cierto? Las integramos a la fuerza de trabajo, hacemos un onboarding que ayuda a que se conozca adecuadamente con el equipo, que reciba todos los implementos que requiere, que sea capaz de entrenarse adecuadamente, que conozca la historia, que entienda la cultura, ¿cierto? Facilita el puesto a punto de estas nuevas personas. Que la identificación de necesidades de capacitación, la misma formación de las personas o las conversaciones de desempeño, que todo eso opere al servicio de generar un ambiente de trabajo estimulante, agradable, ¿cierto? Y que ayude a contener también las demandas. Pero al mismo tiempo existe toda la gestión bottom-up, que es lo que normalmente todas las empresas están olvidando, y es que las mismas personas pueden hacer mucho respecto a este problema. Finalmente se quedan con que la empresa debiese hacer soluciones de talla única, ciertos sistemas de gestión que sean todopoderosos. Eso no existe. Estas soluciones de talla única no existen y una chaqueta de talla única te va a quedar a ti, Mauricio, más o menos bien, le va a quedar a Marcelo más o menos bien, a mí me va a quedar un poco grande, ¿cierto? Pero a ninguno de nosotros nos va a quedar perfecto. Para eso necesitamos customizarlo. Y la customización, ese ajuste fino final, ¿cierto? Para poder complementar lo que hace el sistema de gestión estándar, viene de las propias personas, que somos los que sabemos lo que requerimos. Entonces, herramientas del tipo enseñarle a los equipos a hacer lo que se conoce como job crafting, o sea, puede ser un rediseño de mi propio trabajo en función de poder buscar aquellas cosas que hoy día en un ambiente tan cambiante me está haciendo falta. Hay mucha investigación de cómo en fusiones o en transformaciones organizacionales, la gente que hace más job crafting son más eficaces, porque necesitan coaching, lo van a buscar, saben que lo necesitan y hacen una acción directa a buscarlo. Más autonomía, se les está cayendo la autoeficacia, no se sienten capaces, buscan fórmulas para aprender cómo hacerlo. Y en la medida que las empresas enseñan más esta técnica, le permiten a las personas hacer más autogestión. Lo mismo con el agotamiento. Nadie sabe realmente cómo hacer una recuperación realmente efectiva o una buena gestión de los ciclos de energía a lo largo del día laboral. Y las empresas pueden enseñar esto a los equipos, transferir capacidades individuales para que esas personas sepan cómo administrar mejor su día y en el poco tiempo que nos va quedando cada vez menor de recuperación y descanso y desconexión, cómo sacarle el máximo de rendimiento a ese espacio de recuperación, tocarles esas experiencias críticas de recuperación que hoy día sabemos a nivel de la investigación científica que son las que marcan la diferencia. Entonces no se trata de gastarse el tiempo viendo una pantalla eternamente, sino que más bien hacer aquellas cosas que sabemos que nos van a ayudar a recuperar. Eso hoy día no se está haciendo. Entonces explotar realmente todas estas capas es crítico. Normalmente las empresas se quedan en la gestión top-down y en habilitar este rol intermedio crítico del líder que cataliza todo lo que baja y la acción bottom-up de las mismas personas. Pero realmente no le están sacando todo el jugo, ¿cierto? Estos 3 niveles, porque no habilitan y no empoderan a las mismas personas para poder hacer una autogestión y empoderarse también en contener el impacto de esta pandemia desde su propio ámbito, no solamente de responsabilidad, sino que también de capacidad de mover su ambiente alrededor. Gracias, Roberto. Yo quisiera complementar nada más, Roberto y Mauricio, porque me hace sentido mucho lo que tú has dicho. Sabemos de más o menos lo que dicen las estadísticas de en qué tiempo vamos a estar el 70% inmunizados, digamos, bajo estos sistemas, pero hay algo que es una realidad. Nunca volveremos al mismo punto de partida. Es más, estamos absolutamente seguros que aunque tengamos las vacunas,
avanzaremos 3 pasos y retrocederemos 2. Están saliendo nuevas formas, nuevas mutaciones, nuevas cosas que posiblemente va a ser una convivencia durante mucho tiempo. Y lo que debemos comprender es que los sistemas de gestión anteriormente tradicionales han quedado obsoletos porque ya todas las condiciones han cambiado. Y las condiciones del trabajo han cambiado significativamente, y no solo nuestras, sino de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros stakeholders, etc. Entonces es una construcción permanente donde tú necesitas un modelo para poder gestionar y trabajar. Y me gusta muchísimo el modelo cuando vuelve y le da la vuelta a esta pirámide y dice las capacidades que debe tener también las personas para autogestionarse. Entonces, ahí es donde el líder tiene que calibrar nuevamente la brújula de la resignificación de los conceptos. Hay paradigmas que se han caído, hay formas de trabajar que están completamente reevaluadas porque ya tenemos otra forma de comunicarnos. Entonces, creo, Mauricio, que más allá de que tenemos una medición y que tenemos un sistema claro para darte unos puntos cardinales, lo más importante es que tienes cómo acompañar tú de forma concreta y específica para que la organización vaya construyendo, vaya ajustándose a su nueva realidad, muy customizado. Y esto que tiene una base de atrás científica te da la garantía de que no vas a estar dando golpes de ciego ni intentando cosas, ¿no es cierto?, por moda o porque alguien lo está haciendo bien o mal, sino tiene ya atrás una investigación muy fuerte. Eso nada más quería compartir desde mi opinión. Estupendo, Marcelo. Muchas gracias. Y construyendo sobre lo que tú dices, yo personalmente, como todas las personas que estamos viviendo esta situación, necesito encontrar elementos de recursos para reenergizarme. Y si hay algo que verdaderamente me recarga de energía, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que aquí hay una visión de futuro positiva y poderosa, que es un proceso claro, no son retomando tus palabras, palos de ciego, sino un proceso que permite medir claramente y hacer un diagnóstico de la situación, de diseñar estrategias para enfrentarla y darles a estos 3 grupos, al sistema de gestión de la empresa, a los individuos en su responsabilidad personal y a los líderes, que son la bisagra de este conjunto, herramientas para salir adelante. Yo estoy muy entusiasmado de que en estos días, y estos días son mediados del mes de mayo del 2021, vamos a terminar de tomar los datos en toda la región de la medición de engagement y burnout en Latinoamérica, y seguramente muy pronto tendremos los resultados, así que yo los comprometo para que tengamos otra reunión como esta, un conversatorio donde ya con los datos reales y concretos de la medición del 2021 podamos seguramente entusiasmarnos en términos de todas las posibilidades que como individuos y como empresas tenemos para enfrentar este reto tan grande que estamos enfrentando todos juntos. Con esto estaríamos terminando, así que un mensaje final, Roberto, para toda esa gente que te escucha. Encantado de poder continuar estas interesantes conversaciones con esta mesa de discusión, ¿cierto? Y sí, ciertamente ya estamos próximos, se están cocinando los últimos detalles del estudio, y cuando ya esto esté listo, encantado de volver aquí a esta mesa de discusión y poder comentarlo, ¿cierto? Y soñar un poco también qué tipo de cosas puede ayudarnos estos datos a poder identificar por dónde va la solución a la situación que actualmente enfrentamos y qué tipo de innovaciones y nuevas ideas sería bueno empezar a intentar en la gestión de los equipos de trabajo. Estupendo, Roberto. Esa invitación, Mauricio, absolutamente clara. Yo creo que hay 2 tipos de empresa y 2 tipos de líderes que estamos viendo nosotros en esta pandemia, crisis económica, política, sanitaria, etcétera. Aquellos que toman acción, aquellos que están construyendo y encontrando un aprendizaje. Fíjate que no quiero sonar retórico al decir que encuentran oportunidades y eso. Digo reconstrucción, digo de encontrar el camino para reafirmar
todo este aprendizaje. Y hay otro grupo que solo va a esperar reaccionar. Lo que estamos haciendo nosotros con los procesos de investigación, hoy en la mañana estuvimos con Asobanca, que es la asociación de todos los bancos más importantes del país, hablando de este tema, desafiándonos a encontrar nuevos modelos que anteriormente estaban, yo creo que en zona gris, para no sonar como que no estaba en el mapeo. Pero creo que ahora eso es. Y personas y líderes como tú, Mauricio, con tu organización en Perú, mi organización en el Ecuador como representantes de una firma que viene haciendo investigación, es lo que nos hace a nosotros, primero, conocedores del tema; segundo, desafiantes del status quo; tercero, hablar con bases científicas y con experiencias de empresa para darle herramientas concretas, porque eso es lo que necesitamos ahora. Habrá aquellos que reaccionen, habrá aquellos que esperen y todavía son, yo digo, todavía están primarios en su pensamiento y decir que esto nunca más va a volver a pasar. Yo ya no lo sé. Después de lo que he visto, yo creo que el mundo nunca más puede decir nada va a pasar. Puede pasar de todo. Y creo que solo las empresas y los líderes y los equipos más preparados serán los que pueden salir al frente. Sabemos que solo el recurso humano es el talento, que es la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo. No va a ser la tecnología, no van a ser obviamente solo los recursos, ¿sí?, sino las personas, aquellos que van a hacer el cambio. Así que la invitación es: mantengámonos juntos. En el chat general puse pues la cuenta, la página web de Circular HR, pero usted lo puede buscar, Circular HR Fundación Chile, donde están todos los estudios, toda la base científica de todo lo que hemos hablado hoy. Así que gracias a ti, Mauricio, y a ti, Roberto, y el compromiso es todas las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Yo me despido agradeciéndoles a ustedes dos y, como comentaba antes, con un sentido de orgullo y entusiasmo de que al talento y la capacidad y la fuerza de voluntad que tiene la gente que tú has mencionado, Marcelo, estamos en capacidad de sumarle la técnica, la experiencia, la tecnología y los resultados reales y positivos que, a través de la metodología del profesor Arnold Bakker, de la teoría de recursos y demandas, y a todos los procesos que Circular HR tiene ya desarrollados, vamos a poder aportar. Les agradezco a todos y nos mantenemos en contacto y nos vemos la próxima, que sea pronto. Un gusto grande. Hasta siempre, Adiós. gracias. Que les vaya bien.